Eso que nos da identidad. Hay un poema de Nezahualcóyotl que habla de estas plantas y hace referencia a que son flores placenteras. Okay. Entonces, estas flores placenteras se utilizaban para disipar la tristeza, Okay. para traer la alegría. Ajá. No eran utilizadas como ya se utiliza actualmente, ¿no? En un contexto para sanación. ¿Y cuáles son estas plantas? ¿A qué plantas nos referimos? Mira, las plantas sagradas o plantas de poder, también llamadas enteógenos, son como el peyote, los hongos, y bueno, aquí en el centro de México eran utilizados los hongos y la semilla de ololiuqui, que no es muy conocida. O sea, si tú investigas sobre estas plantas, aquí en México información vas a encontrar más que abunda de peyote y de los hongos. Y bueno, algunas otras, pero que ya no son del país, como pues la ayahuasca. Sin embargo, aquí en el centro del país, las plantas que más eran utilizadas pues eran los hongos, bueno, no consideradas plantas, pero me refiero al término de plantas para hablar en general. Se consumen los hongos y la semilla de ololiuqui. Ajá. En ese aspecto, tú lo que estás mencionando es que la medicina ancestral tiene elementos en su fundamento, en su base, como estos que estás mencionando, y que quizá en la actualidad no están tan reconocidos porque se han utilizado de una manera diferente a la que era original. Exactamente, o sea, ya, mira, en la experiencia que llevamos, nosotros llevamos a cabo las mitotilis, en donde nos reunimos en la noche, pues en el fuego, en la oscuridad, justamente para hacer el consumo de estas plantas de poder, de estas plantas sagradas, enteógenas. Y no se utiliza para sanar, o sea, nosotros no las enfocamos a un proceso de sanación, porque sabemos que con el consumo de la planta que viene pues la sanación, pero no es el objetivo. El objetivo de estas mitotilis es simplemente consumir la planta para darnos cuenta que todo esto que existe es solamente una parte. Ajá. Que hay otros elementos que pueden integrar nuestra realidad y que muchas personas pues han decidido no experimentar, ¿no? Aunque al día de hoy yo considero que es importante como mexicanos poder explorar con estas plantas, pero no desde un contexto de sanación. La sanación va a venir. Es per se. Exactamente. Pero sí es importante experimentar para darnos cuenta de lo que también nos refieren las fuentes históricas, ¿no? De lo que se hablaba en los códices, porque en los códices ya se hablaba pues de estas plantas, de las plantas medicinales que comúnmente conocemos ahora sí para el cuidado de la salud, para poder dar sanación al cuerpo, pero las plantas de las que estamos platicando pues tienen un contexto más profundo. Uh-huh. ¿Qué son las mitotilis? Pues son esas reuniones que tenemos. Aquí el término mitote es utilizado aquí en México. Uh-huh. Y son justamente esas reuniones nos reunimos las personas para platicar, para filosofar, para reír, llorar, para lo que se pueda dar en esa contexto. noche. Sí, y no nada más con el consumo de las plantas, sino a través de la danza prehispánica, por ejemplo,
también la danza nos lleva a ser un mitote, ¿no? O sea, tú lo que estás mencionando es que en esas mitotilis se va a hacer estas reuniones de manera nocturna, en donde se va a hacer el consumo de unas de estas plantas sagradas, ¿no? Y lo que hace esto es, pues, son desinhibidores naturales, ¿no? Y tú lo que dices, bueno, en la actualidad existe una rama en donde se está yendo hacia la parte curativa, ¿no? Pero realmente estas plantas sagradas no era para curar, son elementos desinhibidores que te van a ayudar, ¿para qué? Pues para vivir la vida así, haya flores, haya espinas, que tú la vivas libremente, que experimentes una libertad total. Ok. Ajá. Que va a haber disgustos, va a haber espinas en tu vida y va a haber dificultades, pero las plantas te van a mostrar, te van a quitar esa capita que a veces no nos deja ver más allá de que aún existiendo momentos difíciles podemos ser felices. Te disipa el disgusto, imagínate, ¿no? Y el poema del que te hablo, si me permites, dice lo siguiente: alégrate con las flores que embriagan, las que están puestas en nuestras manos. Que sean puestos ya los collares de flores, nuestras flores del tiempo de lluvia. Estas flores, pues nos van a disipar el disgusto, nos van a traer alegría y son flores placenteras, como lo menciona en este poema Nezahualcóyotl. Entonces, pues sí, hay que abrirnos a todas las posibilidades que se pueden dar con este tipo de plantas, incluidas también la sanación. En ese sentido, como bien lo mencionas, yo creo que de unos años a la fecha se ha hablado, se ha puesto mucho en boga estas plantas de poder, pero existe mucha desinformación al respecto, ¿no? E incluso existe miedo, ¿no? Porque se ha hablado de que se genera un viaje, ¿no? Y que para poder consumir estas plantas sagradas o plantas de poder, pues debes estar acompañado de personas que puedan contener o puedan ayudarte en este proceso. ¿Es así? Así es, estás en lo correcto. Lamentablemente hay un exceso de información. Sí, claro. Y mucha de la información no está fundamentada. Que comúnmente, ¿qué se hace cuando queremos investigar sobre algún tema? Lo más rápido que puedes hallar es en YouTube, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que incluso las personas que están ahora, pues ya se les llama facilitadores, guías espirituales y tienen muchos nombres, ¿no? Están dando ya estas plantas desde ese enfoque, desde la sanación. Y entonces sí ha habido problemas de personas que refieren que se quedan en el viaje, ¿no? Pero de hecho no me gusta llamarle viaje, es una experiencia hermosa, o sea, aún así la podemos vivir cada uno de diferente manera, pero es una experiencia. Y cuando decimos que se quedan en el viaje es justamente porque imagínate que la persona que llega a este mitote a consumir una planta, pues ya trae recargada mucha información en su mente. De hecho, cuando nosotros nos abrimos a nuevas experiencias, investigamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también nos informamos a través de personas que ya han tenido experiencias, ¿no? Y por alguna situación que esa persona no tuvo una buena experiencia o que la información que estoy sacando pues no es formal, no está fundamentada, pues toda esa información se va cargando en nuestra mente. Entonces, cuando llegamos a tener el contacto con las plantas,
ya dejas de ser mucho, dejas la mente, pues, o sea, se separa la mente y empiezas a ser más sensible, a experimentar.